Pues estamos contigo porque no nos hemos ido de aquí, ni nos hemos levantado. Y queremos seguir bendiciéndote, orando por ti y compartiendo este tema de hechos. Porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Otro refrán castellano muy importante y muy actual y muy necesario de cumplir en este tiempo en el que lo que hace falta es eso, acción social verdadera del Evangelio auténtico que expresa la misericordia, la compasión, el amor solidario. Y antes de seguir con este tema, vamos a recordarte por última vez en este programa los teléfonos para que ya sigas llamando y podamos orar por ti antes de terminar. Sí, estamos en los teléfonos 91 884 39 y 79, también en el 91 884 41 80 y en el 616 401 810. Pues sin duda se cumplirá esta palabra que vamos a leer y tú y yo pues estaremos allí, o bien como oveja o bien como cabra, en el juicio universal, todos los seres humanos de la historia de la humanidad, delante del trono blanco, delante de Jesucristo, el Rey, Señor y Juez perfecto, que dio la vida por los hombres, juzgará a vivos y muertos en ese juicio. Y vamos a leerlo. Mateo 25, 31 a 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo se conjuga, verdad, este texto con aquellos cristianos que dicen que la salvación es por fe, no es por obras, por lo tanto no son necesarias las obras, por lo tanto ya hizo todo Jesucristo, nosotros no tenemos que hacer nada, solo recibir la salvación y punto, ¿no? Y para que nadie se gloríe, no es por obras. No tiene nada, no es verdad ese mensaje, ese evangelio. Sí que somos salvados por los méritos de Jesucristo, no por nuestros propios méritos, pero somos salvados para hacer sus obras, para dar testimonio suyo, para establecer el reino de Dios y su justicia, y para manifestar su voluntad, y su voluntad es esta es su voluntad. ¿Cómo va a ver el mundo que esta es su voluntad si su iglesia no lo hace? No tendría sentido. Claro. Además, ¿cómo podemos demostrar la vericidad de la fe auténtica si no es manifestándose por el amor? Claro. Porque ahí está bien claramente lo que dice la epístola de Santiago, que la fe sin obras está muerta. Está muerta. La fe sin obras de amor
está muerta. Pues miren, cualquiera que pase de largo ante un pequeño del Señor, ante alguien que está pasando hambre, necesidad y no le socorre, cuando vemos en la televisión los niños que se mueren de hambre en África, pues si cambiamos de canal, en realidad estamos cerrando los ojos a un clamor de Cristo mismo. Tenemos que ver a Cristo en esos niños, en esas personas abusadas, en esas personas que sufren toda clase de injusticias o de situaciones difíciles. Si no les socorremos, seremos unos hipócritas, pero no seremos canales de amor de Dios. No estaremos dando los frutos del Espíritu Santo, y por sus frutos los conoceréis. Por eso a las cabras no las conoce, porque no dieron los frutos del Espíritu Santo, de los cuales el amor, que es dar, porque el amor es dar, es el más excelente, como Él nos amó tanto que se dio por nosotros. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sabemos todos hacer lo bueno, si nos enseñaron desde niños. El problema está que queramos o no queramos hacerlo. El problema está en que estemos dispuestos a sacrificar nuestro egoísmo, sacrificar nuestros caprichos y ser austeros y sobrios, y dedicar lo máximo para aquellos que no tienen el privilegio que Dios nos ha concedido, de tener comida, casa, salud, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues ese es el egoísmo que impide que hagamos el bien, que sabemos hacerlo. Pero es que el amor no busca lo suyo, por lo tanto, es el verdadero amor que no busca lo suyo, da y da, porque el justo da y no detiene su mano de dar. Romanos 2, del 5 al 13, podemos leer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está bien claro que esto es en el Nuevo Testamento. ¿Qué excusa pueden tener esos cristianos que se amparan en esa teología de que no hace falta hacer obras de misericordia? Y así hay multitud de ministerios evangélicos que no hacen obra social, que dicen que eso no es su ministerio, que ellos hacen evangelismo, que ellos hacen enseñanza, que ellos hacen cultos, que ellos hacen lo que sea, pero que no tienen ese llamado. Digo, ¿desde cuándo el amor es un ministerio? ¿Y desde cuándo amar es un llamado? Es naturaleza, la nueva naturaleza de Cristo en nosotros es amar, porque Él es amor. Está habiendo un mover que está revolucionando eso también, ¿no, Miguel? En muchos corazones, sí. Aunque no todos lo prediquen, el pueblo, verdaderamente la Iglesia de Cristo está reaccionando ante eso, ¿no? Sí, sin embargo hay una multitud, millones de almas bajo iglesias de teología de la prosperidad que recaudan fortunas y que se lo gastan en lujos escandalosos y vergüenzas de los predicadores y de los mismos ministerios, es decir, unas iglesias con unos lujos, unos gastos rimbombantes mientras la gente se muere de hambre y que no ayudan a los pobres, ¿no? Entonces realmente esto es un escándalo y Dios va a juzgarlo, porque juzgará a cada uno por sus obras. No porque no les dirá, como hemos leído en el juicio de las naciones, pasad benditos de mi Padre porque habéis ido a muchos cultos, porque habéis cantado mucho, porque habéis predicado mucho, porque habéis dado diezmos y ofrendas. No, sino que dirá porque tuvisteis amor, fuisteis amor como yo fui amor, y me amasteis de verdad cuando lo hicisteis por uno de mis pequeños. Y bueno, también estamos dispuestos a poner en práctica la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Por ejemplo, pedimos perdón a Dios y a los que ofendemos, como una praxis, cuando
debemos hacerlo, es decir, cuando cometemos errores. Estamos intentando resarcir a aquellos a los que hemos ofendido, resarcirles en la manera de lo posible de la pérdida que les hemos ocasionado. Y sigo preguntando, ¿perdonamos de verdad a aquellos que nos ofenden? Perdonando y olvidando. Porque eso es la praxis también del Evangelio, la puesta en práctica. Porque, mira lo que dice Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjate qué sencillo. Toda la ley, todos los profetas, toda la Biblia se resume en haz a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. ¿Quieres que te perdonen? Perdona. ¿Quieres que te ayuden cuando tienes necesidad? Ayuda a tú al que tiene necesidad. Así de la correspondencia clara. En una palabra, tenemos que ponernos en la situación de la persona que necesita ayuda como si somos nosotros los que estamos en esa necesidad. Porque quién sabe si mañana estaremos en esa misma situación. O peor, echa tu pan sobre las aguas, dice Eclesiastés, y algún día lo recogerás. Colosenses 3, 23 a 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. ¿Y qué haremos? ¿Lo malo para el Señor? Solo lo bueno. Porque vaya, ¿qué ofrenda le podemos dar haciendo lo malo? ¿O qué ofrenda le podemos dar con la indiferencia y con la falta de amor? Es decir, con el pecado de no hacer el bien. Porque algunos creen que vivir en santidad es no hacer el mal. Pero muchos no hacen el mal, pero tampoco hacen el bien. Y eso se llama pecado de omisión, como hemos leído antes, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 1, 19 a 22, estamos hablando de hechos, de acción, de vivir, de hacer, de guardar la palabra y ponerla por obra, con la ayuda del Espíritu Santo, porque si no, no podríamos, pero hacerlo, querer hacerlo. Quiero, Señor, obedecerte, quiero agradarte, quiero amarte con todo mi corazón, quiero amar a mi prójimo, quiero perdonar siempre que me ofendan, quiero, Señor, orar. Quiero, Señor, buscarte, quiero escudriñar la palabra, quiero confesar tu nombre y evangelizar. Santiago 1, 19 a 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está. El que se limita a ser oidor de la palabra y hablador de la palabra, lector de la palabra, pero no la hace, se engaña a sí mismo, se estafa a sí mismo y se mete en la oscuridad, en la boca del lobo, de tal forma que, como dice Jesucristo, para él lo único que vale no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que opera, que actúa, que obra por el amor. Es decir, las obras de amor que confirman la vitalidad de la fe, la autenticidad de la fe. No es que por esas obras somos salvos, no es que por esas obras invalidamos los méritos de Jesús, es que esas mismas obras no son nuestras, son obras de nuestro Padre, que hace a través nuestro y que dan gloria a Jesucristo y que manifiestan, dan testimonio de la veracidad de nuestra fe, que es viva y no teórica e hipócrita. Y bueno, pues, ¿qué hacemos con nuestros ojos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Hechos. ¿Cuáles son nuestros hechos de cada día? ¿Qué hacemos con los ojos? ¿Qué hacemos con la lengua, con la boca? ¿Qué hacemos con las manos, con los pies? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestros recursos, con nuestro dinero? Son preguntas. Porque ahí está, yo creo que el verdadero examen de conciencia. Eclesiastés 9:10. Ahí nos dice claramente que aprovechemos nuestra vida haciendo todo lo que podamos, lógicamente,
se refiere a todo lo bueno que podamos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En esta vida tenemos que vivir haciendo todo el bien que podamos, a todas las personas que podamos, todas las veces que podamos, todo el tiempo que podamos, con todos los recursos que tengamos disponibles, hagamos el bien y solamente el bien, porque esa es la batalla, vencer el mal con el bien. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, sin duda que hagamos todo ese bien, pero no olvidemos que sin Jesucristo, sin que Él nos dé la fuerza, el poder de su Espíritu, para hacer su voluntad, no seremos capaces. Nos encontraremos con una especie de fuerza de gravedad espiritual que nos lleva a querer hacer y no poder. Es más, a querer hacer el bien y sin embargo hacer el mal. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo pone en nosotros el querer como el hacer, según su perfecta voluntad. Hagamos el bien, pero sin separarnos nunca de Él, siempre unidos a Él. Es más, que Él sea la cabeza que dirige, que organiza, que da la energía a nuestras manos, a todo nuestro ser, para que sean sus obras y no nuestras las que agradarán a nuestro Padre y darán testimonio de la realidad de Dios, del carácter de Dios, del corazón de Dios, que es amor. Porque, como dice Romanos 7, del 15 al 18, miren bien. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ves? Ahí está bien claramente Pablo diciendo a los romanos que él quiere, pero que en realidad por sí mismo no puede. Una cosa es querer y otra cosa es poder. No es lo mismo querer que poder. Y entonces realmente está humillándose y reconociendo que por sí mismo no puede hacer el bien. Aunque quiere, no puede. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después dijo Pablo, y por tanto en Él sí que podemos, por medio de Él, por medio de su Espíritu, claro que podemos. Terminamos con 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos, comer, beber, dormir, trabajar, hacerlo todo para el Señor, todo para su gloria, para su honra y todo en su amor. Lo que no hagamos por fe y amor de Cristo no va a servir más que como pérdida, porque todo lo que no proviene de fe es pecado y todo lo que no proviene de amor es maldad. Por tanto, cualquier cosa que hagamos, que digamos, que también es una acción, cada día que sea hecha por fe en Cristo y por amor de Dios. Ahí donde estás, vamos a orar en amor del Señor por cada persona que nos llama. Padre bendito Dios, gracias por este programa, por cada persona que lo ha escuchado. Bendice a cada uno, bendice, Señor, todos los oyentes de la KM y también de Solidaridad TV. Y Dios mío, guárdales de todo mal y obra en sus vidas, y que esta semilla produzca fruto y que abras las manos de las personas para que compartan su pan con el hambriento, Dios mío. Y así se manifieste tu justicia, se extienda tu reino y se manifieste tu justicia, Padre. Oh Señor, ensancha los corazones, levanta hombres y mujeres que sean hacedores de tu palabra, Dios mío, dispuestos a ser canales tuyos de bendición, Dios mío, a ser tus manos, tu boca, Dios mío, a ser, Señor, tus instrumentos de bien y de justicia, Padre. Gracias, Señor. Ahora bendice, te rogamos que bendigas a María Jesús, Señor, que tú obres en su vida, en su familia, Señor, que tú, Dios mío, la des fuerzas a ella y a su hogar, Señor. Bendice a Manuel, Señor, por favor, Padre, que lo lleves a los pies de Jesús, Dios mío, que Él te conozca, Señor, y que
pueda ser lleno de tu Espíritu, Padre. Te lo rogamos por Bolivia, Señor, que tú la bendigas, Señor. Tú ves que ella necesita tu ayuda, que ella está en una situación de enfermedad y que la va a liberar, Dios mío. Bendícela, fortalécela, quítale todo temor, dirige las manos de los cirujanos, Señor, y obra en su vida, Padre querido, y sánala, restóraala. Dios mío, también bendice a su mamá y confórtala y quítala toda tristeza y manifiesta tu gozo, Padre. Te lo rogamos por Isabel, Señor, que tú la bendigas, que bendigas su hogar, que bendigas a sus nietos, a sus hijos, a su familia, y que los fortalezcas y llenes, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu aceite, de tu bendición. Gracias, Señor, por este medio, de estos medios de Becaria Misericordia TV. Bendícelos, fortalécelos, guárdalos de todo ataque del maligno, extiéndelos por todo el mundo. Y, Señor, Dios bueno, bendice a los hermanos que trabajan tan intensamente aquí, y por favor, manténlos, Señor, fieles y con fuego y compasión y con gozo de hacer este trabajo. Bendice las autoridades de este país, sana, liberta y salva en España, y derrama tu Espíritu. Bendice a tus siervos, Padre, y une tu iglesia, y despierta tu iglesia a hacer tu voluntad, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor lo bendiga.